¿Quieres estar al día con los temas de tu propiedad horizontal? Entonces, todos los sábados a las 11:30 de la mañana, sintoniza Radio Panamá, donde Priscila Cuban, abogada y administradora de propiedad horizontal por más de 36 años, te orientará. Aprenderás sobre tus derechos y deberes, lo mismo que de resolución de conflictos y mucho más. Hablemos de PH, todo en propiedad horizontal, los sábados de 11:30 am a las 12 mediodía, por Radio Panamá, 94.5 FM. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Esto es Hablemos de PH en el día de hoy, 20 de septiembre de 2025. 20 de septiembre de 2025 y ese ruido. Aguas, ¿cómo está? ¿Tiene ruido ambiente? Sí, exacto. Estaba saboteando el programa, saboteando. Un saludo a Pinky desde los controles. Nosotros en el día de hoy estamos expatriados, puesto que continúan los trabajos en la cabina de Radio Panamá. Cuando lleguemos, creo que vamos a encontrar un edificio entero construido, porque nos han mantenido fuera de cabina. Dice que están haciendo una cabina de la NASA. No sé, eso ya de aquí para el cielo. Eso tiene una cosa impresionante lo que están haciendo ahí, porque Una no nave podemos espacial, llegar. que va a haber 2 pisos. Ya no podemos, no tengo 2 semanas que no abrazo a Pinky. ¿Qué está pasando aquí? No puede ser. Esto está terrible. Bueno. Buenos días. Saludos a todos. Le tengo noticias a las personas en el día de hoy. Próximamente vamos a estar teniendo el día 25 de septiembre una tertulia empresarial que está siendo patrocinada por la empresa ICM, el grupo privado de seguridad, el grupo GRIS, que es Emergency and Risk Management Consultants, la empresa Sender y la empresa Estilo Ingeniería, que están teniendo un acercamiento con APAPROP y todos sus asociados para entablar negocios y tener nuevas oportunidades de descuentos y ofertas para todos los PH para lo que trabajamos nosotros los asociados de APAPROP. También durante el programa algo va a estar haciendo algunas menciones, entre estas va a estar una iniciativa que vamos a tener el sábado 18 de octubre, que es el Expo Emprendimiento, y ella dará más detalles ahora cuando aterrice donde vaya a hacer el programa. Lo siguiente es que el día 10 de octubre APAPRO va a estar celebrando a los cumpleañeros de su asociación, y van a tener un happy hour en Casa Colón, que está ubicado en la avenida Manuel Espinosa Batista, diagonal a la Junta Comunal de Bellavista. Estas son las cosas que pasan cuando uno no está en la cabina. Por más que uno pida, siempre hay una interrupción. Entonces, tenemos aquí presente definitivamente al licenciado Justin Lajit, al licenciado Rolando Candanedo, todos abogados, y al licenciado Felipe Chen, también abogado, y a la licenciada Álvaro Semena, locutora, que nos acompaña en el día de hoy, administradora de PH. En el día de hoy tenemos unos temas muy interesantes porque pedimos que las personas nos mandaran preguntas al correo, y entre esas preguntas tenemos un tema de capital semilla y otro tema de los bienes anejos que en algún momento se registraron con un número de finca, o estos bienes anejos que al final sale que fueron vendidos y nunca registrados, en una serie de temas que van a surgir con referencia a esto. Buenos días a todos, saludos, ¿cómo están? Buenos días. Saludos, tema interesante el día de hoy. Exactamente. Buenos días, licenciado Candanedo, ¿cómo está? Cada día mejor. Diga lo que usted dice siempre, dígalo. Bueno, sí, cada día más guapo. Dígalo. Aumenta la demanda. Aumenta la demanda, wow. Aumenta la demanda. Siempre, hola licenciado, ¿cómo está? Y que cada día más guapo. Miren, me dio tanta gracia porque yo, para prepararme para el programa, siempre me gusta leer las definiciones que dice el glosario de la ley, ¿no? Y cuando voy a buscar capital semilla me llevo la gran sorpresa de que hasta en la ley el capital semilla no está definido. Es un misterio. Es un misterio, y es un misterio tanto que no me dejará mentir el licenciado Candanedo, el licenciado Chen, que muchos de los problemas que tiene, que se dan dentro de la propiedad horizontal, se inician con ese famoso capital semilla. Y es importante decir que, bueno, que no está definido en la ley y que ciertamente
el destino o para qué es ese capital semilla lo vamos a encontrar en los contratos de compraventa y en los reglamentos de copropiedad. ¿Cuál es su experiencia, licenciado Candaneo, con este tema del capital semilla para que vayamos elaborando sobre este tema? Mira, en primer lugar, no es un tema de propiedad horizontal. Yo no sé por qué todo el mundo quiere meterlo ahí. Eso no es un tema, porque el capital semilla pactado en los contratos de promesa de compraventa es cuando el inmueble sometido a este régimen no existe. En ese momento, el promotor y el promitente comprador están pactando sobre un inmueble que todavía no ha sido construido y por supuesto menos entregado y por supuesto menos con número de finca. Así que no hay una relación directa con la propiedad horizontal. En algunos autores le llaman a esto la prehorizontalidad, pero también hay que tener en cuenta que el capital semilla es una obligación personal entre el promitente comprador y el que es promotor. No es una obligación del PH. Cuando se transforma, cuando nace el PH y existe el capital semilla, entonces es una obligación real. Ahí cambia la figura. En la obligación personal hay tres sujetos: sujeto activo, sujeto pasivo y la prestación sobre la cual se cae. En los derechos reales hay dos sujetos: el sujeto activo y el objeto sobre el cual recae ese derecho. Entonces, el capital semilla no es un tema propiamente tal de propiedad horizontal, es un tema aparte. No está de más, obviamente, ponerlo en el glosario para efectos de didácticos. Pero también hay que tomar en cuenta que nosotros le damos capital semilla, en otros lugares le dicen fondo inicial. Entonces, ¿cuál es el Ujú. propósito de ese fondo inicial? Y ahí es donde entra la figura de la propiedad horizontal, porque ese fondo inicial debe trasladarse a la persona jurídica llamada PH, el nombre del edificio. Debe trasladarse. ¿Por qué? Porque ese fondo inicial es para iniciar el funcionamiento del edificio. Agua, luz, administrador, conserje, artículos de limpieza, etc. Pagar el IDAM, pagar a la empresa eléctrica, hacer los contratos, etcétera. Pero no es un fondo para que el promotor disponga de él para hacer reparaciones que le tocan a él o para hacer equipamientos que también le tocan a él. Entonces, hay que tener bien clara la separación entre lo que es el capital semilla pactado en un reglamento de copropiedad y el capital semilla pactado en capital semilla pactado en un reglamento de promesa de compraventa y el capital semilla pactado en un reglamento de copropiedad. Hay una diferencia sustancial jurídicamente entre ambas figuras. Pero es que a mí me ha Esto tocado, como licenciado, para hacer el primer sí, acercamiento. a mí me ha tocado, Yo a mí lo me ha que, tocado varias formas de verlo, porque por ejemplo me ha tocado ver capital semilla donde en el reglamento de copropiedad expresamente el promotor, primer propietario, primer copropietario, él expresa dentro de ese reglamento de copropiedad de que ese capital semilla va a ser para la adecuación de las áreas comunes, por ejemplo, llámese parque, bohío, piscina, lo que sea, el mobiliario que se va a incluir ahí, el gimnasio, va a salir de ese fondo inicial. También, y que ese, me ha tocado ver que eso va directamente, es una deuda que se adquiere directamente con el promotor, o sea, no es parte de la compraventa como tal del inmueble, o sea, no va a ser parte de la Ujú. hipoteca, pero sí forma parte del contrato donde tú vas a pagar esa plata al promotor para que él disponga de ella. Y dice, Bueno, libre disposición del promotor. eso es una Sí. ilegalidad absoluta, porque si está en el contrato de promesa de compraventa, no tiene nada que ver con el inmueble que todavía no está construido. Entonces, él no puede decir que lo va a utilizar para equipar o para las áreas de amenidades, porque él tiene que entregar eso. Cuando él hace su brochure y hace su oferta de venta, él ilustra cómo va a quedar el inmueble, y lo ilustra con los parques, con el gimnasio instalado, con el lobby arreglado. Entonces, la ley de protección al consumidor te dice que él tiene que responder por eso, tiene que equiparlo de esa manera. El capital semilla no es para que él no gaste en lo que tiene que gastar y lo Sí. paguen los propietarios. No, el propietario tiene que lo que se llama el principio de normalidad del bien adquirido. Él tiene que entregar el bien en funciones de normalidad. Y eso significa equipamiento. No es para lo que él dispone. Eso es un abuso del derecho. Tiene, Pero yo tiene un tengo un uso del Inclusive, cuento derecho muy yo claro, tengo porque un también cuento de el la abuso de cripta de derecho eso. tiene una definición. sí, justamente yo venía con una experiencia que se vivió en un PH de la localidad donde
El Ayer hubo un promotor lo que... allanamiento, no, donde ayer hubo no, un allanamiento. eso es otra cosa. Y después dice que yo soy el que doy las señales. La promotora lo que hizo Después dice fue que yo soy que, el que dio la información. sí, no, el promotor había agarrado y lo que hizo fue que el fondo del Capital Semilla, lo que hizo fue que agarró y amobló todo el edificio, tanto los lobbies, las áreas sociales y todo, y luego con ese capital, para que usted vea cómo esto es de loco. Luego de con este capital, cuando entra la nueva junta directiva del edificio, ya de los propietarios, cuando se nota un faltante, ¿verdad? De todo esto, el promotor dice, no, es que no hay un faltante. El problema está que yo te entregaba el edificio con las áreas. El que se encargaba de amoblarlo era la asamblea. Entonces el capital semilla se utilizó para amoblar todo eso. Y viene el tema de lo que usted dice, licenciado, en el sentido de que cuando uno compra en el brochure, sale gimnasio con todas las máquinas, el lobby amoblado, todo estructurado, todo fully furnished, como dicen. Y uno está comprando es eso, que eso esté completo, no O que lo la que tú asamblea crees que tenga que estás suplir. comprando, tú crees que estás O lo que comprando eso. uno cree, porque el reglamento también tiene, también hay que leer los reglamentos para ver cómo establecen el wording, pero bien, como ha dicho el licenciado, la norma de protección al consumidor indica que lo que se te presenta es lo que tú compras. Entonces, muy mal sería que cuando tú entras es cuando se te dice, no, tú no compraste solo esto, tú entraste en una deuda hacia el PH, porque ahora Ajá. tú tienes que pagar esos fondos a lo largo, porque puede ser que mantenemos la misma cuota normal de mantenimiento, pero esa cuota de mantenimiento va pagando una deuda externa hacia el promotor, que es una cosa rara, porque ¿para qué usaste el capital semilla si al final también queda haciendo una deuda contigo? Entonces, eso afecta el libre funcionamiento del PH porque uno entra con números rojos. A mí me tocó ser la junta directiva de ese edificio cuando entramos con números rojos por esa deuda y tuvimos que normalizar la situación con el promotor porque no podíamos aceptar eso. Entonces, la gente no presta atención a esos pormenores cuando no está en la operativa, digamos, del PH. Mira, Mira, yo voy a explicarle cómo funciona esto para que se le vuele el cerebro al doctor Candanedo, porque cuando escuche esto va a querer asesinarme. Todo esto Ujú. empieza de esta manera. El promotor hace un cálculo. Me voy a gastar tanto en el gimnasio, voy a gastarme tanto amoblando el lobby, voy a gastarme tanto en esto, tanto en esto, tanto en esto, todo lo que es mobiliario. Hablemos mobiliario de parque, mobiliario de lobby, mobiliario de gimnasio, mobiliario de sala de fiesta, todo eso. Ellos hacen un cálculo estimado. Parque de perros, pues también tienes que incluir parque de Parque de perros. perros, todas esas cosas lo que se le ocurra, la cancha de tenis, la cancha de todo eso, ¿no? Entonces ellos hacen ese cálculo y dicen, bueno, la cuota semilla va a ser de tanto. Y yo voy a establecer una cuenta que se va a llamar cuenta por por pagar a promotor, donde todo lo que yo compre yo lo voy a ir metiendo ahí. Y mientras, así como vayan Ujú. entrando los capitales semilla, yo voy saldando esa cuenta porque ya yo gasté esa plata y lo que yo quiero es que me reembolsen la plata que yo me gasté. Entonces tú llegas al PH ya con una deuda, porque entonces tienes que pagar esa deuda que él ha establecido. Yo me acuerdo que en un PH por allá en la playa sucedió eso. Entonces dos viejas brujas que se diablaron ahí y se pusieron a pelear el fondo ese, al final lograron de que eso no lo cobraran. Y la gente enojada porque esas mujeres estaban peleando eso, y eran las malas del cuento, pero al final nos salvamos $140,000 de deuda por la pelea de esas dos señoras, ¿no? Muy buenas personas, por mira, cierto. aquí Ujú. entra un tema cultural. Y el tema cultural va más bien con los propietarios que entran en este tema de la propiedad horizontal sin quiera, ni siquiera preguntarse qué cosa es una propiedad horizontal. Entonces también hay un tema. Ajá, ¿Ven? Yo tuve un juicio en donde se le dijo a uno de los propietarios, oiga, tú no pagó el capital semilla. No, yo se lo pagué. ¿A quién se lo pagaste? Al promotor. Entonces, bueno, tráeme el recibo que tú lo pagaste, pues. Y el tipo nunca apareció con el recibo, nunca. Y el promotor, por supuesto, nunca se lo dio, que eran $1,000. El tipo terminó pagando $5,000, porque se demandó, terminó pagando y encima apeló el tonto y al apelar pues la deuda fue creciendo, se le cobraron los claro. intereses, eran como de 8 años, una cosa así. O sea, Qué barbaridad. terminó pagando casi $5,000.
¿Ves? Por una Yo, tontería, una viveza del promotor que el promotor nunca le devolvió esa plata, nunca se la entregó. Entonces es un tema cultural. Y este programa tiene este propósito, educar, porque los propietarios también tienen que saber que tienen derecho, ¿verdad? Y que no se hagan los tontos o no se hagan los aéreos, como quien dice, es que eso no es mi problema. Claro, ese va a ser tu problema posteriormente y te va a costar. ¿Eh? Es un tema de educación y este programa es para eso, para educar. Se elevó la consulta al Ujú, MIBIOT, se elevó ujú. la consulta al MIBIOT y cuando se eleva la consulta al MIBIOT, el MIBIOT dice, bueno, con relación a un PH sobre el capital semilla y el MIBIOT dijo, bueno, eso es un acuerdo privado entre el promotor y el comprador. Entonces hubo después un PH en el interior, por allá por el área de Azuero, donde el promotor hizo toda clase de desmanes, bueno, un desastre, los propietarios tuvieron que tomar el PH de vuelta Ah, y al final, ajá, tuvieron que tomar el PH de vuelta y ellos agarraron y comenzaron, se ponían en grupo de que Yoti, Felipe y Algo pagan la luz, Priscila y Rolando Candanedo pagan el agua y así se iban porque no tenían la plata y no tenían dónde depositar ni hacer nada y tuvieron que empezar a pagar sus cuotas de gastos comunes a través de pagos directos a proveedores. Bueno, en ese PH entonces se le manda una consulta al promotor porque querían impedir que algunas personas pagaran, pero algunas personas votaran porque supuestamente se encontraban morosos, pero estaba claramente establecido que esa cuota inicial era parte de la compraventa, pero no así parte de la cuota de gastos comunes. Cuando se le mandó a consultar a ellos que definieran pues si era una cosa o la otra, nunca contestaron, obviamente porque no les convenía declarar una cosa o la otra. Y al final, porque ellos se habían quedado con todas esas cuotas semillas, con todo ese fondo inicial se lo habían quedado ellos y no habían dado un centavo para el PH. Y si decían que era cuota de gastos comunes, entonces ellos adeudaban esa plata al PH. Pero si decían que era dinero yo, que correspondían a ellos, entonces toda la gente, los que no habían pagado esa cuota no estaban morosos y podían votar. Al final quedó como, no, se decidió que eso era un dinero que se le estaba pagando a ellos y que simple y llanamente los que no habían pagado esa cuota al promotor eh, podían votar porque no se estableció una deuda de cuota de gastos comunes por ese efecto. Ah, bueno, es yo cierto. tengo una Obviamente no es pregunta. una cuota de gastos comunes, no puede ser, porque acuérdate que se pactó un contrato de promesa de compraventa. Entonces no puede ser una cuota de gastos comunes porque el PH no existía. Es No una existía. obligación Ujú. personal entre el promotor y el individuo, con la obligación del promotor de entregarlo a la primera junta directiva, porque ya Lo, explico que lo único que a qué pueda, propósito va. Yo tengo una pregunta sobre todo de las unidades. Buenos días a todos nuevamente. Sí. De aquellas unidades, por ejemplo, un PH que tiene en su mayoría de unidades estaban a nombre del banco, vino un inversionista, las compró. Pero ¿qué pasa? Que ellos arriendan estas unidades con opción a compra. Es la promesa que le dan a los, es ¿cómo es? El deal entre la persona que arrienda y la persona y el El arrendador inversionista. y el Sin embargo, arrendatario. ¿qué Ujú. pasa? Ajá, el arrendatario. Estas personas empiezan a utilizar todo, todo, todo. Y mientras tanto, ellos saben que tienen que pagar un capital semilla. Obviamente no han hecho un tema de venta de la unidad inmobiliaria, pero ¿qué ocurre allí? Pienso yo que como el inversionista hizo la compra al banco de las unidades, es esta persona que debe hacer el pago del capital semilla porque esta persona está arrendando estas propiedades o no debería ser de esa manera. Antes de llegar a las Sí, menciones, claro, es el sí, primer sí, sí. propietario. varios puntos, Ujú. varios puntos ahí que hacer. Como dijo el licenciado Candanero, es una relación entre partes, donde el PH no está constituido y al final Ajá. no es una obligación de la propiedad horizontal. Estoy en un programa. Lo más que puede hacer una persona que sienta afectado su derecho es pedir una rendición de cuentas o un grupo de personas que sientan afectado su derecho porque ellos en el contrato establecieron que ese capital o cuota de equipamiento, en algunos casos que también se llama cuota de equipamiento, el dinero que se recolectó era para un fin determinado. Si no se cumplió con ese fin, podía constituirse en una estafa. Es un tema que en su momento que ha traído la pareja.
En el tema que comenta Alba, que no olvida, porque ya me imagino que PH, Ella se enamora. Yo siempre digo que ella se enamora de los PHS como ella se un ex, enamora, un ex. ella No, guarda no, mucho, es ella que guarda son, mucho. no, Tóxica. no es Pero que bueno, yo me enamoro de los PH. Lo que pasa es que responderla. espérate, Felipe, es que este es un problema Pero existente y es déjame parte, responderte la porque pregunta. son situaciones que pueden ser reiterativas. Mira, déjame responderte la pregunta. Primero, el que adquirió ese compromiso, eh, porque al final fue un tercero que adquirió un compromiso de alguien que no cumplió que no pudo terminar o que hubo una insolvencia, tendría que ver las condiciones con que adquirió ese compromiso. Entonces, si el propietario que pagó su cuota le pagó al promotor que tuvo que dejar el proyecto, porque ese es el caso, creo que esto comenta, entonces esa era la relación, como dice el licenciado Candaneo, entre esas dos partes. Si llega un tercero de rescate, habría que ver con qué condición entró el rescate de ese proyecto. Entonces, ahora decir que también tenía que pagar una cuota de equipamiento cuando los terceros, bueno, los propietarios que tuvieron su relación con la promotora que no pudo cumplir el proyecto, eso es una situación entre el promotor y el tercero. Entonces, el licenciado Candaneo estaría de acuerdo con esa posición. No, Felipe, es que hay varios criterios y también creo que es importante aclarar, ¿no? En el sentido de que en el caso que está presentando Alba, ya esto entendería yo que esto es el banco reposeyendo antes, ya después de haber entregado el mueble. Porque la deuda del banco, per se, salvo que esto sea un fondo, un préstamo de construcción, que eso es otra figura, si es un préstamo hipotecario, para que el préstamo tenga surta efecto, ya tiene que haber entregado el mueble. Entonces, si ya se entregó el mueble, el capital semilla lo paga el primer propietario, es decir, el que recibió el mueble inicialmente. Por ende, en teoría, ya ese capital semilla está pagado. No debe ser nuevamente pagado por los subsecuentes propietarios, ni el tercero inversionista, ni el que compra o arrienda la propiedad con opción a compra. Entonces, Pero la es que opción es que de este tú no fondo, puedes meterte en el contrato que tenga este tercero que está rescatando la unidad con la persona que va a comprar. O sea, ellos pueden establecer el mismo fondo, pues que, si yo lo tuve que pagar a otra persona, yo puedo cobrárselo al que claro, viene yo te lo puedo nuevo. transferir, Claro. yo te lo puedo Ajá. transferir, pero no es que el PH va a recibir nuevamente un fondo capital semilla de esa compraventa, es lo que quiero decir. Yo puedo transferir el costo de ese capital semilla inicial, pero no es que se lo voy a devolver, no es que cada vez que se compre ese bien, se lo voy a dar al Ah, PH. no, claro que ¿Me no. explico? Ujú. Por eso es lo que quiero aclarar. Es que ya se pagó un No, primer no, no, capital. Es no, un solo Ujú, pago, no, no, un no, solo no. pago. No, ok, voy ujú. a aclarar. Ok, lo que quiero decir es que el banco se queda con las unidades, ¿sí? El banco se quedó con las unidades ya que la compañía no cumplió. Entonces, el Ujú. banco se queda con las unidades. Viene una persona, compra el resto de las unidades. ¿Y qué están haciendo ellos? Ellos venden las unidades. O sea, el inversionista vende las unidades, pero también las da con opción a compra. Entonces, ellos arriendan tienen arrendadas ciertas unidades. Ahora bien, cuando la persona que compra, ellos le traspasan al nuevo propietario, o sea, al tercero, el capital semilla, ¿sí? Ah, eso se puede, sí. Ellos le traspasan al propietario nuevo el capital semilla, pero no así. Mi pregunta iba orientada a las unidades que ellos que están habitando, pero que en calidad de arrendamiento y no en calidad de venta. O sea, esas unidades, Pero es un arrendamiento con opción a compra. Tú no te puedes meter en el contrato privado de la gente. O sea, ellos a el pedir lo que van a inversionista pedir. ¿Ah? Así mismo, no así. está, no está utilizando, no está pagando el capital semilla. ¿Me expliqué? Ya, es que creo que es un escenario distinto. Y ojo, Es esto, yo creo, diferente. Ujú. yo creo que esto es un préstamo de construcción, algo, el que tú estás hablando, porque si se está metiendo en que un inversionista está comprando todos los bienes,
eso ya es Ajá, un acuerdo de rescate. correcto. Y lo que estoy entendiendo es que el capital semilla lo está poniendo el mismo inversionista sin que esté dentro de un contrato de compraventa. No, lo está transfiriendo No, a los que se lo está arriendan. transfiriendo a los que compran solamente. Bueno, Claro, pero es que eso es lo que tienen que él es el hacer. tenedor principal. Él está haciendo la figura de Ok, promotor. ok, entendido. Él se está transformando en el promotor porque él rescató el proyecto. Claro, así es. Entonces, sí Bajo puede cuerda, transferir bajo cuerda. capitalización. Sí, Si él sí, no, rescata, pero lo está por así haciendo. lo que pasa es que eso es relativo, porque si él rescató el proyecto, hay que ver las condiciones del rescate. Si yo voy a rescatar un proyecto, yo pongo las condiciones de ese rescate. Claro, Entonces, si una de las condiciones era asumir también la responsabilidad totalmente. del tema de la famosa cuota, la cuota de equipamiento, fondo inicial, como se llame, entonces sí, pero si no, yo al final del día, si no se estableció, no puedo decirle a la empresa que rescató el proyecto que tiene que asumir Él la lo tiene situación. que pagar. Correcto. Ahora bien, No, cuando ya esa era pasa, mi pregunta. ajá, Perdón, esa era mi pregunta aclaratoria porque me la hicieron llegar en un momento dado. Y bueno, qué bueno que este programa se ha dado hoy para que también estas personas lo puedan escuchar de mano de profesional. claro, entonces la pregunta que hacen estas personas, bueno, una vez que ya el PH pasa a la asamblea de propietarios, lo que ellos dicen, bueno, es legal que me sigan cobrando, si yo compro por primera vez este inmueble, que me sigan cobrando el capital semilla. Entonces, esa era la pregunta que ellos hacían, o sea, ¿cuál es la legalidad de este cobro? No, ese cobro, ese pago lo va a hacer el primer propietario nada más, el que hizo el contrato de promesa de compraventa. Bueno, ese mismo. Al final es legal cobrar al final es legal cobrar el capital semilla. Claro, si está pactado como La una primera obligación vez. personal en la contrato de promesa, ese pago se lo tendría que hacer al promotor, pero si está en el reglamento de copropiedad, tendría que hacer sobre el edificio. Exactamente. Porque entonces existe esa figura que yo le comento, licenciado, porque se ve de todo como en botica, en propiedad horizontal. Que Lamentablemente. el promotor es vivo, entonces lo que dice, sí, ese es el fondo inicial, y tú vas con la ilusión de que, bueno, en mi PH va a tener tantos miles de dólares porque tantas unidades inmobiliarias a tal precio, va a tener tanto para iniciar y vamos a ser ricos y vamos a tener plata para hacer muchas cosas, pero al final el promotor dice que no, mire, lo que pasa es que Vivo en esto, un mundo de Lo que pasa es que mentiras. la chiva se paró en pero el usted monte me y se pagó a perdieron los mí, a usted me chivitos. debe a mí, ¿ah? Ahí lo que cabe es un juicio de rendición de cuentas. Yo llevé uno de un juicio Por de rendición de supuesto. cuentas donde se demandó, entre otras cosas, ese capital semilla. Lamentablemente, el promotor puso como miembro de la junta directiva a su chofer, a una secretaria, a un mensajero, y sobre ellos recayó la responsabilidad y sobre ellos le recayó todas las Wow. acciones legales e incluso las Horrible. acciones de secuestro, porque el promotor fue condenado, en este caso la primera junta directiva, a entregarle al PH $343,000 que habían recogido en capital semilla y que nunca lo habían reportado. Pero ¿a quién le cayó? A esa primera Taxi junta Wow. Blue. directiva. Entonces, lamentablemente, esos individuos que posiblemente eran los ahorros de su vida, a ellos les cayó la responsabilidad del pago. Es Y lamentable. perdieron dinero y perdieron propiedades. Ahorro o no ahorro, porque pueden no tenerlo. Sí, y resulta ser que no sé si Pueden el haberlo promotor invertido. a escondida les repuso todo lo que se les secuestró, pero ese es el tema, ese es un dinero que es Ojalá que un sí. fondo que parte para la asamblea de propietarios. Bueno, entonces, Alba, tú tienes unas menciones pendientes. Ajá. Por aquí, importante. Atención, profesionales de la propiedad horizontal. Si trabajas en administración, contabilidad, derecho, ingeniería o arquitectura, te invitamos a ser parte de APAPRO. Accede a capacitaciones, comparte experiencia, contribuye al desarrollo de mejores prácticas en el sector. Únete hoy y crezcamos juntos. Para más información, contáctanos al correo afiliación apapro@gmail.com. Afiliación apapro@gmail.com. Ahí nos pueden contactar. Bueno, y ahora vamos a hacer Pinky está queriendo hablar, no, tenemos un cambio ahora, vamos a hablar sobre bienes comunes y los bienes anejos, el oscuro caso de los bienes anejos. Voy a leer la definición. Ay, no.
Momento. Definición de bienes anejos. Área o espacio dependiente de una unidad inmobiliaria identificado y descrito en el reglamento de copropiedad que no está unido físicamente a esta y que es complementario o accesorio de esta unidad, formando junto con ella una sola unidad inmobiliaria como los depósitos, estacionamientos y otros similares. Dice aquí, los bienes anejos no podrán formar fincas separadas de las unidades inmobiliarias, pues son bienes que siguen la suerte del principal. Ni Esto es puede ser otro. utilizado de forma distinta a la diseñada. Eso no lo No, dice ahí, exacto, pero vamos a no ponerlo. debe ser utilizado, pero en el día de hoy no vamos a ir a ese oscuro caso del uso de los estacionamientos y de los depósitos como vivienda. Eso no lo vamos a tocar hoy. La cizaña siempre por delante. Pero hoy lo que vamos a hablar es precisamente, licenciado Candaneo, de esos reglamentos viejos que quedaron con depósitos y con depósitos, porque estacionamiento, gracias a Dios, no lo he visto nunca. Sí he visto que los depósitos y otros bienes anejos, como hay unos espacios distintos que no son necesariamente depósitos, pero que se quedaron establecidos con número de finca y coeficiente de participación. Ese es un caso. El segundo caso es ese propietario que llega después de 15 años de ser propietario del inmueble que está haciendo uso de dos estacionamientos, por ejemplo, y dice, mira, lo que pasa es que cuando yo compré dos estacionamientos, pero esos dos estacionamientos nunca me los registraron a mi nombre. Tercer caso, el caso de la persona que tiene el estacionamiento a su nombre, tiene el estacionamiento a su nombre, tiene un número de finca y quiere donárselo a la propiedad horizontal como el estacionamiento de visita, y ese estacionamiento tiene número de finca y tiene un porcentaje de participación que no, y en toda la distancia no han cobrado cuota de gastos comunes a ese estacionamiento ni a esa finca. Eso es Ujú. un tema Es que va enredo. relacionado con lo que veníamos diciendo al principio, un tema cultural, porque por muchos años, y creo que todavía lo hacen, los promotores con el juega vivo le ponen el número de finca a depósitos y he visto número de finca en estacionamientos. ¿Por qué? Porque lo que quieren asegurarse son votos en la asamblea de propietarios. Ese es el fin último. Mm, Ese es el fin último. Ustedes tienen votos en la asamblea de propietarios, pero no pagan la cuota de gastos comunes. Entonces, cuando se las cobran, dicen, no, pero es que es estacionamiento o es depósito. Pero dice, sí, pero es que tú tienes número de finca. No, pero es que no pago porque es este. Y eso raya con el destino del inmueble, que es un destino habitacional o residencial. Entonces, nadie puede vivir en el estacionamiento, nadie puede vivir en un depósito. Entonces, desde ahí hay una ilegalidad. Pero si ese propietario debe cuota de gastos comunes, lo que corresponde es que esa asamblea de propietarios demande el cobro de la cuota de gastos comunes y lleve esa finca, entre comillas, a un remate judicial. Eso es lo que corresponde. Y también si se atreven a hacer, de repente pudieran hacer una, eh, una transferencia directa al PH para que sea un bien común. O sea, si la buena voluntad de ese propietario lo quiere hacer. Pero si no lo quiere hacer, entonces definitivamente hay una acción legal de una demanda de nulidad. Pero esa demanda de nulidad tiene también su problema, porque hay sentencias de la Corte que te dicen que no caben demanda de nulidad para los reglamentos de copropiedad, y hay otras que dicen que sí cabe. Pero claro, porque como son aprobados, porque son Yo aprobados me por el iría MINIOT. bajo la tesis, pero es que ese es el tema, Liceo Granero. Yo me iría bajo la tesis que es un acto administrativo, como un acto administrativo, la aprobación de ese reglamento donde se aprobó la constitución de esa unidad, depósito, azotea, estacionamiento como un número de finca, sería un acto administrativo. Pero el problema es el que el acto administrativo, que plena jurisdicción o una demanda de nulidad. Pero es que la eh, demanda de nulidad requiere que sea una afectación general. Entonces, claro, lo correcto, que yo he correcto. hecho, y hasta ahora he tenido suerte, que nunca me han rechazado la admisión de la demanda. Otra cosa es el, el fondo, ¿no? A la hora de resolver el fondo. Pero bueno, La lo que otra, quiero sí, decirte es que lo que argumento es en la acción de esta de nulidad tiene por objeto la preservación del orden jurídico. Y es además, correcto. la, la propiedad horizontal es una comunidad
y que su afectación es a todos en general. Entonces por ahí me he colado y hasta ahora he tenido suerte en la admisión. El fondo es otra cosa, otro tema. ¿Ve? El Bueno, mira, principio es que eso hay que demandarlo, pero también tenemos el problema de que la gente no entiende que aquí hay que recurrir a un abogado y esto cuesta y esto no es bueno, gratis. Muchos dicen, en es el que caso ¿cuánto de me va esta a gente, costar? ¿Y cuánto me va a demorar? Oye, te cuesta y Sí. demora, Cuesta y toma lamentablemente, tiempo, toma tiempo. y toma No, tiempo. lo en este caso es un otro, PH lo otro, pobre, licenciado, sí. Sí. en Lo este otro, caso, licenciado, Felipe, es que ah, en este caso, este es un PH pobre y de familia numerosa. Entonces, ellos lo que hicieron, el promotor lo que está haciendo es que le está donando el estacionamiento a la propiedad horizontal. Él jamás pagó cuota de gastos comunes ni van a pagar cuota de gastos comunes por ese estacionamiento y ellos lo van a utilizar como estacionamiento de visita. Yo le dije, si ustedes aceptaron ese bien como comunidad y en estos momentos no están apurados a hacer ningún tipo de cambio a ese reglamento de copropiedad, esperen, porque la verdad es que no vale la pena gastar, porque tendrían que hacer todo este cambio les costaría y en realidad lo único que tienen que hacer una medida de hecho es seguir utilizando el estacionamiento como visita y eso no pero pasa es que nada. me imagino que ellos lo querrán para tener su tema en cumplimiento, para tener su tema Pero no es legalmente. algo, no es algo urgente, digo yo, no es Pero algo claro, urgente es en que este el tema de momento. donar tiene otro problema. Que es otra Por historia. donar, y es que ese estacionamiento, como tiene número de finca, tiene coeficiente de participación. Ah, Entonces, ¿qué hace correcto. con el coeficiente? ¿Qué hace con ese Se lo estás coeficiente? dando a la ¿Cómo habitación. lo Ujú, distribuyes o cómo lo eliminas? Es Tendrás que que tienen que reformar hacer el cambio de reglamento. reglamento, exacto, tienen Claro, que cambiar entonces el no es, reglamento, ese No, es y el Oye, entonces, problema. mire, claro, no es cuestión de que lo dono y qué no, bueno soy, me gané un un tema escalón al rápido. cielo. No, Después el tiene licenciado otras Fernando. yo implicaciones. creo que ese es uno de mis temas favoritos. A ver, resulta que, como yo decía, yo tengo un pequeño tema porque en un piso de uno de los PHs, el promotor vivía allí. Él era el que vivía allí. Primero que la azotea tiene número de finca y segundo que cuando él vendió todo esto, él tenía dos estacionamientos adicionales asignados a la azotea. Entonces, cuando él vendió al primer propietario, se lo entregó así en bandeja de plata, todo completito. Pero ¿qué ocurrió? Que como él requería realizar unas modificaciones en la azotea para poner jardines de piedra, entre muchas otras, bohío y demás, la asamblea de propietarios llegó a un acuerdo con él y él hizo un donativo en efectivo e hizo también las adecuaciones que le permitió la asamblea y donó los estacionamientos que él tenía que correspondían a la azotea, los donó al edificio para que se hiciera oficina administrativa. Sin embargo, este acuerdo, esta documentación no fue elevada a escritura pública, lo que impacta hoy y lo que causa un problema porque posteriormente a la venta nueva por segunda ocasión de este inmueble, el propietario nuevo llegó aduciendo de que él tenía 6 estacionamientos en vez de 4. Entonces, ahora él está exigiendo esto para él, estos otros dos estacionamientos que ya tenemos nosotros como estacionamientos de visita realmente, porque ahí se hizo una división y esa área realmente era para colocar la basura. Eso no era estacionamientos del señor, sino que están donde está la oficina administrativa actualmente. Ahora, el señor está requiriendo sus parkings y que él va a demoler, va a demandar y va a demoler la oficina administrativa porque quiere sus parkings. Pero hay un documento escrito firmado por el representante de este ex dueño, pero nunca se hizo lo correcto. Entonces, ¿cómo opera esto en este momento? Claro, Lo que pasa es que hicieron Bueno, las cosas eso mal. O sea, al final del día lo hicieron mal. Lo hicieron por ahorrarse plata, por no contratar al licenciado Cardanedo o al licenciado Felipe Chen o a la licenciada Priscila. Ahí tienen un problemón, porque ahora él claro. está desconociendo lo que él firmó. Y porque nació mal y terminó mal. Entonces, la gente se Exacto. queja de que los abogados son muy caros, pero cuando tú le dices, no, bueno, son $15,000 por este trabajo, aquí muy motivo. Son 100 unidades, nada más son $150 por unidad. Son $150 por unidad y se Oye, ahorran menos, un son problemón. 42. Un no, problemón, se ahorran un y ojo, problemón. Felipe. Y ahora tienen un problema porque él va a decir que Ah, hubo una usurpación
que hubo que no lo dejan, que Y no, No, será por intruso. va al juez de paz, se consigue un juez de paz esos que son neófitos, que desconocen la norma, y entonces le va a la razón. Un pero no es solo momento, eso, sino, esto lo hizo una abogada que estaba ya, dentro de la junta directiva. el problema Esa está abogada que, se graduó por correspondencia. Sí, bueno, Dios mío, eso, le dio palo hasta Ay, por Dios la mío. lengua. cuidado con eso. Lo que hay que ver es que Felipe y los demás no me dejarán mentir. O sea, en propiedad, en todo lo que es propiedad, en todo lo que es derecho real, la formalidad existe a través de unos medios. Si no se cumplen esos medios, ese acto no tiene validez como lo podría pasar en otros actos mercantiles. Entonces, Total. el problema de esto es que al no cumplir con la formalidad del derecho real, que el derecho real exige, se da esto. Entonces, ahora, por eso digo, malas noticias, porque el problema está que en documento y en lo formal, el propietario tiene todas las de ganar. Estoy de Pero acuerdo con bueno, ustedes. nuevamente, Estoy muy de acuerdo. el problema de no formalizar las cosas cuando se deben y como se deben en tiempo y forma y dejar que las cosas ocurran, eh, son los que traen Agua, estos problemitas, ¿no? Señor, agua, a su orden, la mención, por favor, por justamente en supuesto. este momento. Ujú. Precisamente vamos para allá, no se Para que no preocupen. le pasen estas cosas de respuesta definitiva a algo, ¿a quién tienen que contactar? Problemas en tu propiedad horizontal, necesitas asesoría experta para tu PH. En Bufete Candanedo somos especialistas en propiedad horizontal, brindando soluciones legales efectivas para administradores, juntas directivas y propietarios. Liderados por el licenciado Rolando Candanedo, contamos con más de 40 años de experiencia en el sector, respaldando también a empresarios y emprendedores en derecho corporativo, fiscal, propiedad intelectual y sociedades. Bufete Candanedo, asesoría integral para tu comunidad y tus negocios. Visítanos en Global Plaza, piso 6 o llámanos al 213-0033. Bufete Candanedo, tu tranquilidad, nuestra misión. Bueno, Nos falta una por seguimos. ahí todavía, así que Sí, ese es a lo último. Entonces, ahorita mismo, entonces, seguimos con este tema del estacionamiento con número de finca. Y el tema también que llega a esta persona es que, mira, cuando yo compré, yo le pagué al promotor por este estacionamiento, lo mismo, nunca llegaron a inscribir ese estacionamiento. Entonces, ¿cómo arregla una asamblea ese entuerto cuando la persona se le aparece quizás con 5 recibos, tú no tienes ni un contrato, no tienes nada? Y la persona se aparece diciendo, bueno, que él ha pagado ese estacionamiento y que el promotor se lo vendió. O sea, ¿cómo apaña una asamblea de propietarios Mira, esa situación? es importante saber lo siguiente, ¿no? El promotor vendió lo que no podía vender, empezando por ahí. Acuérdate que el promotor construye y vende unidades inmobiliarias. Y si ese estacionamiento no tiene número de finca, no es una unidad inmobiliaria. Entonces, si no era un bien anejo, tampoco lo podía vender. O sea, yo tengo una sentencia del primer tribunal superior donde yo hice una apuesta con un PH. Le dije, si gano, ustedes me pagan. Si yo no gano, no me pagan, ni siquiera los gastos. Pero yo presenté la tesis de que esos estacionamientos son bienes inmuebles. Y el Código Civil te dice que la venta de un bien inmueble ajeno es nula. Y declararon la nulidad de todas las ventas de estacionamiento que venían con esa fórmula de que el Wow. promotor vende lo que él se reservó. Porque además de no estar identificados, nadie sabe cuáles son los que se reservó, todos son bienes inmuebles. Y se declaró la nulidad no solamente de esos estacionamientos, sino unos depósitos también que no estaban identificados ni descritos. Es más, yo publiqué esta sentencia cuando en la revista esa de Martes Financiero y la tengo disponible por si alguien la quiere. Pero esto es un precedente muy valioso para la propiedad horizontal. Todas esas ventas son ilegales, absolutamente ilegales, partiendo del principio que el promotor construye y vende unidades inmobiliarias, no puede vender ninguna otra cosa. Y Pero entonces, licenciado, no ajá, existe la reserva en propiedad horizontal. Nosotros la tenemos como un abuso de derecho, digo yo, porque tú no puedes reservar. Si tú tienes
todas las unidades inmobiliarias repartidas al 100% y los coeficientes de participación repartidas al 100%, ¿en dónde te caben las reservas? La ley nuestra habla de reserva en 18 oportunidades, pero es una idea equivocada. Es una idea equivocada. Y hay un colega nuestro a quien le tengo algún aprecio que hizo un librito o una publicación defendiendo las reservas del promotor. Pero eso no tiene ni pie ni cabeza. ¿Qué reservas? La reserva es una limitación al dominio, ¿será? Porque, o ¿cómo se llama? Una nuda propiedad. Tampoco puede ser. Pero Entonces, entonces al momento que se hace la norma, o sea, mire cómo es el asunto, porque es delicado, porque la misma ley 284 dice que presenta la reserva del promotor y también dice que a los 10 años, lo que el promotor no haya podido vender pasa a ser área común. O sea que durante el tiempo de la reserva lo consideran propiedad del promotor y con que la es que él puede poner y absurdo. vender. Pero, claro, pero ¿qué va a vender si eso no tiene número de finca? Lo que pasa es que esa es una mala costumbre y el propósito de este programa es educar. Es una Educar. mala costumbre y el registro público también incurre en el mismo error, porque te dice a ti, es que nosotros lo anotamos en la finca madre. ¿Qué finca madre? Esa finca madre no existe, está repartida también entre todos los propietarios. ¿Dónde lo vas a anotar? Entonces, si tú tienes el 100% del valor de las unidades inmobiliarias repartida y tienes el 100% de los coeficientes de participación que corresponden a los bienes comunes, ¿en dónde cabe la reserva? A ver que si Bueno, me tenemos, explica tenemos eso. una pregunta, tenemos una En efecto. pregunta Es en una, línea. ajá, Tenemos es una una pregunta en pregunta línea. que No, espera, sale. algo, tenemos una pregunta. Hola, ¿cómo se resuelve si dos fincas diferentes fueron asignadas los mismos estacionamientos en la escritura registrada en el registro público? Aunque a una de ellas se les dijo que eran dos distintos, ahora para corregir la escritura ya no hay promotora para validar que en efecto esos dos estacionamientos que se asignaron a una de las fincas no le pertenecen a nadie. ¿Qué trámite se debe realizar? La leo A de ver, nuevo. lo ¿Cómo le más, hiciste sí, yo podía cómo dar le una hiciste la respuesta promotora? de casos similares. Por ejemplo, que llegó a la oficina, lo hizo la licenciada Daniela, eh, estaba mal asignado, no correspondían a lo que decía la escritura, entonces se tuvo que convocar a una asamblea para hacer el reordenamiento de la asignación de estacionamiento. Y la asamblea entonces hizo el reordenamiento y se tuvo que inscribir finca por finca esa decisión de la asamblea, con la anuencia de los acreedores hipotecarios. No sé si en este caso habrá Uy, otro estacionamiento trabajazo. Ujú. que se le asigne a esa persona que la promotora, no, vamos a pensar que fue de buena fe y no fue de mala fe que hizo doble venta porque caería en estafa. eh, Tuvo la situación y entonces exista la posibilidad de resolverlo. Si no, y si está dentro del término, podría considerarse un tema penal en calidad de estafa. No sé si el licenciado Candanero está de acuerdo, pero esa sería, creo que la solución práctica a la situación. Lo único que eso cuesta plata, como Claro. cuesta honorario y cuesta trabajo, pues tienes que asignar a un personal que entre finca por finca y verifique que el estacionamiento asignado por la promotora a esa unidad es el que realmente físicamente es el que tiene. Mira, es que muchos clientes creen que contratar un abogado tiene que ser como comprar chicle en la farmacia. Hoy por hoy, ni el amor es gratis. Entonces, hay que cobrar. Y la gente cree que esto tiene que ser así, porque tú eres abogado, tú me lo puedes resolver. No, jamás, olvídate de eso. Eso no existe. Entonces, efectivamente, lo que dice Felipe, esa es la vía, no hay otra. Bueno, Alba, Pero me entonces surge duda, o sea, vamos a para ver, que estas situaciones no sucedan, eh, Lo que Tengo, pasa es que Alba tiene algo muy importante que decir, sí, 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 para sí, que no sí, pase sí, lo sí, estoy que, claro, estoy qué es lo claro. que, Alba, qué es lo que tenemos que hacer, Alba. va para allá. Yo tenía una pregunta de un radio escucha, ¿no? después de la Pero mención, Alba. después Ujú. la mención, voy para allá. Para que esto no les ocurra, muchachos, lo primero que deben hacer es, si formas parte de una propiedad horizontal sobre todo y necesitas apoyo legal especializado, la abogada Priscila Cuban y el abogado Felipe Chen Castillo están a tu disposición para brindarte acompañamiento profesional en temas como moderación de asambleas, asesoría legal y acompañamiento integral.
inscripción de actas, adecuación de reglamentos de uso, docencia a propietarios y juntas directivas, procesos ejecutivos de cobro. Contáctanos hoy mismo a priscilacuban@gmail.com, felipechen@cwpanamá.net. Tu propiedad horizontal merece un manejo responsable y con idoneidad, que es lo más importante. Bueno, también, lee la pregunta, Alba, por favor. Bueno, aquí yo tengo una pregunta de un radioescucha que me consulta lo siguiente. Si una junta directiva la junta directiva saliente de un PH contrató para hacer auditoría 2024 en su gestión, para entregar antes que llegara la junta entrante por elección, es decir, antes que se realizara el registro en el registro público. Se tardó la auditoría y ahora ellos requieren, o sea, ya van a entregar. ¿Qué fuera lo más correcto? El auditor debe hacer entrega a ambas juntas. ¿Esto es ilegal o se puede hacer lo correcto o se puede hacer realizando entrega a ambas juntas para que todo quede esclarecido? Bueno, antes de contestar esta pregunta, Alba, tenemos un oyente en línea. Vamos, Pinky. Okay. Hola, Hola, buenos días. buenos días. Aquí habla un colega, me conoce, Oh, no me identifico. esa voz me suena conocida. Sí. A ver, yo quiero traer un punto importante, porque si bien es cierto ha habido malas prácticas de algunos promotores, como también ha habido de administradores, tampoco creería que satanizar al promotor y no necesariamente siempre juega vivo. Yo voy a poner un punto ahora, voy a ser abogado del diablo. Del otro lado, y no soy abogado, por cierto, no me quiero meter en terreno. Digamos que el promotor quiere genuinamente vender más cosas porque está construyendo y gasta y tiene un precio de construcción. Y construyó unas áreas sociales, pero quiero tener unos espacios que quisiera vender como estacionamiento, como depósitos. Entonces, ¿cómo lo hago? Si no tengo, digamos, dicen que no tienen número de finca, pero entonces no están en la finca madre. Y vamos a poner un caso adicional, zonas donde por zonificación no todos los apartamentos pueden tener o tienen que tener necesariamente por obligación un estacionamiento. Entonces, puedo dejar por opción al que él quiera comprarlo. ¿Cómo lo hacemos sin que sea ilegal? O sea, sin digamos, pensar que es un tema de juega vivo, sino una realidad de que el promotor quiere también vender más porque ese es su negocio. Sí, lo que pasa es que ese promotor hizo los cálculos mal hechos y se asesoró mal. Él tenía que haber descrito todos esos estacionamientos y depósitos como bienes anejos y ponerlos en una sola finca, la finca con el que se va a quedar. Y desde ahí sí los podía vender uno a uno a distintos propietarios. Pero si no los convirtió en bienes anejos, ya son bienes comunes y lo hizo mal. Porque mira, eso de los bienes anejos previamente descrito e identificado viene desde la ley 31 del 2010. Se repite en la ley del 22. Pero si no hubiera estado ni en la ley del 2010 ni en la ley del 22, la situación no cambia jurídicamente exactamente lo mismo. El promotor construye y vende unidades inmobiliarias. Y la única salida para hacer eso que ustedes dicen y que ellos hacen es como bienes anejos de una determinada unidad inmobiliaria. No hay otra forma. Gracias al querido oyente por esa llamada y ahora vamos a contestar la pregunta que le mandaron a Alba. La respuesta es la siguiente, Alba. La auditoría la ordena la Asamblea de Propietarios y pertenece a la Asamblea de Propietarios. Por eso, y está destinada a rendir cuentas a la Asamblea de Propietarios. Si la Junta Directiva saliente fue la que hizo inicio a ese proceso y al final no llegó en su tiempo, no hay nada malo en que esta sea la Junta Directiva inscrita. O sea, lo correcto es que la Junta Directiva que está inscrita sea la que reciba esa auditoría. No es ilegal que inviten a la junta directiva saliente porque eso la norma no dice que todo lo que la ley no prohíba es normal, es legal. Así que queda a criterio de la junta directiva nueva si quiere invitar a la junta directiva saliente a participar en esa reunión o si quieren recibir el documento ellos mismos y luego les toca a ellos entonces presentar eso ante la asamblea de propietarios. Pero el informe de auditoría no pertenece a una junta directiva u a otra, pertenece a la asamblea de propietarios. En Tal efecto, cual, tal cual. Mira, esta en mañana Gracias. tuve efecto. una conversación con un Fantástico. colega de Colombia. Estábamos conversando
Y él me decía que es increíble, él va a muchas asambleas y lo primero que él hace en la asamblea es preguntar quién se conoce la ley 675. Nadie la levanta la mano. ¿Quién se conoce el reglamento de copropiedad? Uno o dos levantan la mano. Y eso puede pasar aquí. ¿Cuántos propietarios conocen la ley 284? ¿Cuántos propietarios conocen su reglamento de copropiedad y cuántos conocen su reglamento de uso? Y te aseguro que la mayoría no levantaría la mano, porque también es un tema de que el propietario lo da todo porque, bueno, otro lo va a hacer por mí. Yo no voy a hacer eso, yo no voy a quedar con eso. Entonces, es muy fácil, ¿no? Así que otros hagan ese trabajo por mí. Entonces, una de las obligaciones de todo propietario es comenzar conociendo la ley, no aprendiéndose la memoria, que es una cosa muy distinta, sino que aprender a conocerse la ley y a su vez aprenderse y conocer el reglamento de copropiedad y el reglamento de uso. Con eso se absuelven muchas dudas. Es que con ese mensaje vamos a hacer la conclusión final, porque da pena decirlo, pero muchas veces ni el mismo administrador, que esa es su herramienta de trabajo, porque un reglamento de copropiedad y el reglamento de uso y la ley 284 es la herramienta de trabajo del administrador, desconozca el reglamento de copropiedad de su propio PH. O sea, si tú administras un PH, debes conocer su reglamento de copropiedad. Muchas veces me hacen consulta y yo le digo, ¿y qué dice el reglamento de copropiedad? Porque al final ese es el que va a determinar en esa propiedad cómo se maneja o cómo van a ser los temas dentro de esa propiedad. Porque la ley es general, pero al final cada PH tiene su propia personalidad, cada PH tiene su propio funcionamiento y cada PH tiene sus propias reglas. Entonces, muchas veces se confunden los propietarios y piensan que lo único que tiene el PH es el reglamento de uso, que es el que describe el uso de las áreas comunes, la piscina, las áreas sociales, los estacionamientos, pero no desconocen que existe un reglamento de copropiedad. Yo creo que en los últimos años hemos tenido una ardua labor de docencia y ya muchísima gente está mucho más familiarizada tanto con la ley 284, que es la nueva, como con los reglamentos que tiene cada propiedad. Pero bueno, esa es la meta de nosotros aquí, educar e incentivar a las personas, como dice el licenciado Candanedo, a estudiar. Yo agregaría que cada pH tiene su alma, y hay almas blancas y almas negras. Así es, tal El cual. pH es bien buenecito y pH es bien tóxicos. Sí, el pH tiene la En efecto. personalidad de los que viven en él. Así mismo es. Bueno, dicho esto, señores, les agradezco mucho haber estado en el día de hoy. Pinky, la próxima semana espero poder sí darte tu abrazo y que nos permitan llegar a la cabina, pues ya que por Zoom a mí no me gusta, les confieso, no me gusta, no me gusta. Yo prefiero 1000 veces presencial y verlos a todos ustedes. Que tengan un excelente fin de semana y mucho cariño para todos. Gracias, muy Saludos. amable. Vale, igualmente, feliz fin. Hasta luego, Dale. chao. Bye. ¿Quieres estar al día con los temas de tu propiedad horizontal? Entonces, todos los sábados a las 11:30 de la mañana,